Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Luego Elías le dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver, y finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó del manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Primera de Reyes 18, del 41 al 45. Hola hermanos, muy buenos días. Bendecido lunes, bendecido inicio de semana, hermanos. Espero que usted este fin de semana haya tenido el descanso adecuado, haya tenido ese llenar del Espíritu para los que se congregan en una iglesia. Y para los que no, espero que este fin de semana hayan meditado, hayan reflexionado sobre el tema de la semana pasada y que hayan estado esperando con anhelo esta semana que nos tiene preparado Dios. Pues hermanos, les cuento que esta semana el tema que se va a tocar es hora de cambiar la atmósfera. ¿Por qué hora de cambiar la atmósfera, hermanos? Hay que cambiar nuestro entorno. Hay que cambiarlo para bien, hermanos. Hay que cambiarlo porque es hora de que en nuestras vidas haya un cambio. Haya un cambio, hermanos, de la tristeza a la felicidad, de la angustia al triunfo, de estar derrotados a la promesa. Por eso, hermanos, quiero que sepan qué significa atmósfera primero que todo, para que vamos a entender el tema de esta semana. Según el diccionario, atmósfera significa capa gaseosa que rodea la Tierra y otros cuerpos celestes. Hay otra definición que dice aire contenido en una habitación u otro recinto. Pero realmente, hermanos, lo que nosotros nos interesa es el mover de una atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual es el ambiente invisible que se genera en el lugar donde estamos. Puede ser en nuestras casas, en nuestros trabajos, determinado por las presencias espirituales que allí operan. Esta atmósfera puede ser influenciada tanto por el Espíritu de Dios como el espíritu de maldad. Mover la atmósfera significa cambiar activamente el entorno espiritual de un lugar, pasando de la negatividad, el temor o la opresión a la paz, la adoración y la presencia de Dios. Se logra mediante la oración intencional, la alabanza,
y la adoración para crear un ambiente propicio donde Dios actúa. Miren, hermanos, ¿se acuerda que al principio les leí que Elías escuchó el rugido de una tormenta de lluvia? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con esto? De que Elías sabía de una promesa de Dios. Ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué le dice a su sirviente? 7 veces, porque él sabía que esa lluvia iba a venir y ya era el tiempo de que viniera el cambio, ya era el tiempo. Y le decía, míralo, y a la 7ª vez dice que vio una nube del tamaño del puño de una mano. ¿Usted se imagina una nube del puño de una mano? Imagínesela. O sea, ¿qué lluvia va a traer? Pero esa era la lluvia que Dios le prometió a Elías. Y esa lluvia, hermanos, ya vamos a ver por qué la pidió Elías. El profeta Elías pidió lluvia para poner fin a una sequía de 3 años y medio que él mismo había anunciado, evidenciando el poder de Jehová sobre la idolatría de Acab. La lluvia simboliza el perdón divino, la restauración de la tierra y la respuesta a su oración ferviente, y persisten tras el avivamiento en el monte Carmelo. La falta de lluvia fue un castigo por la apostasía de Israel. Elías pidió la lluvia cuando Dios decidió terminar el juicio y demostrar su poder tras la derrota de los profetas de Baal. La voluntad de Dios, aunque Elías oró intensamente, lo hizo porque sabía que Jehová se había propuesto a dar lluvia. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 18:1, alineando su petición con la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que de pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Hermanos, vamos entendiendo un poco lo que hizo el profeta Elías. El profeta Elías, a pesar de que tenía una promesa de Dios, que él todo lo cumple, aún así, él se postró a pesar de que había esa promesa. Pero hermanos, es que nosotros, a pesar de que tenemos promesas, hermanos, no podemos dejar apagar la llama, no nos podemos dormir, no podemos abandonar esa promesa que Dios nos dio, porque Dios es un Dios de verdad, un Dios que todo lo cumple. Pero si dejamos apagar esa llama, ¿cómo nos va a encontrar Dios cuando realmente llegue esa promesa? ¿Vamos a ser capaces de administrarla si estamos caídos? ¿Vamos a ser capaces de llevar esa carga? Porque es una carga. Cuando el Señor nos la da es para que, como un maletín, llevarlo en la espalda y cargarlo, como cuando Jesucristo llevó la cruz. Pero Él llevó la cruz porque era el propósito que ya estaba hecho, el propósito de que fuera crucificado para salvarte a ti y a mí de los pecados. Entonces, cuando llegue esa promesa, ¿tendremos las fuerzas suficientes para cargarla? ¿Tendremos la fortaleza? ¿O estaremos derrotados, caídos? ¿Qué hizo Elías? Oró fervientemente a nuestro Dios. ¿Y qué sucedió? Ese puño de nube hizo grandes cosas. Terminó una sequía de 3 años y medio. Una sequía que quizás tú y yo la tenemos en estos momentos.
O quizás también tú y yo ya la pasamos y llegó esa lluvia tardía, pero llegó. Pero tardía para las fuerzas de nosotros, porque Dios tiene tiempos exactos para mover la atmósfera y para traer tu promesa. Miren, hermanos, lo que nos dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Estos versículos destacan que Elías, siendo humano, oró con fe para que la lluvia regresara, hermanos, trayendo frutos y vida a la tierra seca. Esto nos lleva a un resumen a que Elías pidió lluvia para finalizar el periodo de castigo y mostrar la misericordia y el poder de Dios, devolviendo la vida y la prosperidad al pueblo de Israel. Hermanos, con este inicio de semana, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener ese movimiento de atmósfera. Ese movimiento, hermanos, que necesita nuestro espíritu, que necesita nuestra alma, que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestra mente, que necesita nuestro corazón. Porque cualquiera de los que están oyendo esto, y me incluyo, tenemos que mover alguno de estos mencionados. No queremos estar muertos, hermanos. Queremos estar más vivos que nunca. Más vivos que nunca, hermanos, porque Dios nos está hablando esta mañana. Dios nos está pidiendo, hermanos, que seamos un buen testimonio. Un buen testimonio, ¿qué es, hermanos? Que usted le cuente a otro hermano que usted movió su atmósfera, que usted esa sequedad que tenía en su vida, oró al Señor y Él trajo paz, trajo fuerza, trajo promesa, hermanos. Por eso, hermanos, hay que empezar por mover la atmósfera de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Y cómo la empezamos a mover, hermanos? Orándole a Dios, postrándonos al Señor, conversando con Dios, diciéndole nuestras aflicciones, nuestras angustias, hermanos. Hay que empezar por esos, hermanos. Ese es un movimiento de atmósfera, mover la atmósfera de nuestro espíritu. Si estás cansado, si estás agobiado, si estás que nos puede más, hermano, si tienes conflictos internos, peleando tú con tu yo, es hora de que te postres y le pida a Dios por esa lluvia de cambio, esa lluvia de renovación, esa lluvia de un nuevo espíritu, de un nuevo mover, hermanos. El salmista David pedía mucho a Dios, porque Dios y Jesucristo eran la roca. Por eso vamos a leer Salmo 143. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en oscuridad, como los que están en la tumba.
Estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos. Señor, corro a ti para que me escondas. Enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, para la gloria de tu nombre. Oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Amén, amén y amén, hermanos. Ya muchos saben por qué esta expresión de 3 amenes, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esto me alienta. Esto me alienta a orarle a mi Dios para que me ayude a dar pasos firmes, para que me ayude a quitar el enemigo de mi casa, para que me ayude a quitar el enemigo de mi trabajo, para que me ayude a quitar el enemigo espiritual que tengo, hermanos. Hermanos, si usted tiene problemas en su mente, se está discapacitando de hacer algo, se está juzgando usted mismo, es hora de mover la atmósfera, es hora de dar pasos firmes, porque tenemos un Dios que nos saca de oscuridad, tenemos ese Dios que nos saca de ese abatimiento profundo, tenemos el Dios que nos rescata de los enemigos. Mire lo que les decía, es tan importante, hermanos, mover la atmósfera con alabanzas y adoraciones. Usted se imagina, hermanos, yo sé que mis hermanos cristianos ese hábito ya no lo tienen. Espero que sea así. Pero para las personas que nos ven y nos oyen, que aún no van a una congregación, que aún tienen esa disputa si me quedo en el mundo o me convierto a Cristo. Imagínese usted desde temprano poniendo una música del mundo de despecho. ¿Qué atmósfera cree usted que se movería? Poniendo una música de parranda, ¿qué cree ustedes qué atmósfera se movería? Pero vamos a cambiarla. ¿Qué cree usted si en las mañanas la primera música que pone es una adoración a Dios? Una oración como la bondad de Dios. Una oración como cuerdas de amor. Una adoración como todo va a estar bien. Una adoración como amarte igual. Hermanos, créame que el Espíritu de Dios se empieza a mover en tu hogar. El Espíritu de Dios se empieza a mover en tu trabajo. El Espíritu de Dios se empieza a mover en tu interior. Y háganlo. Háganlo. Los reto a esta semana, hermanos, a cambiar la atmósfera hasta en la música. Pongan adoración y alabanza, que sea lo primero que usted haga en la mañana, porque muchos acostumbran para hacer aseo, poner emisoras, para trabajar, poner esa emisora en la radio. ¿Pero con qué? Con músicas del mundo.
Pero esta semana, hermanos, mi Dios nos está diciendo, te reto a que cambie la atmósfera y me contarás después qué hace eso en ti. Mire, hermanos, hay que empezar a crear el ambiente. ¿Eso qué implica? Transformar un lugar, sea la casa, sea la iglesia, sea la mente, mediante actitudes de fe y adoración que honran a Dios. ¿Por qué actitudes de fe? La fe es que eso que estás provocando, que se acerca a Dios, eso va a cambiar tu atmósfera. ¿Y por qué adoración, hermanos? Porque estás dando el paso a honrar a nuestro Dios. Vamos a tomar acciones espirituales, como cuáles: la adoración ferviente, la oración, como herramientas para desplazar influencias negativas, como cuáles, hermanos, como el temor, rencor y establecer la verdad de Dios. Otro punto: participación activa. Los creyentes no somos espectadores, hermanos, sino co-trabajadores que a través de la adoración facilitamos la gloria de Dios y para que cambie el ambiente. Y para finalizar, que este otro punto sea la limpieza espiritual, que tenemos que buscar eliminar la atmósfera opresora, permitiendo que la presencia del Espíritu Santo llene el espacio. Esto no es un concepto mágico, sino la práctica de cambiar el enfoque de un entorno hacia la presencia de Dios para experimentar su poder, amor y paz. Feliz y bendecido lunes, hermanos. Padre amado, te queremos dar las gracias, Padre, por esta nueva semana, Dios. Porque esta semana, Padre, sé que vas a provocar algo, Padre. Padre, gracias porque esta semana, con tu palabra, vas a levantar muertos, Padre. Gracias, Padre, porque has permitido dejarnos despertar esta mañana para oír tu voz, para oír tu palabra, Padre. Padre, gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu Espíritu se mueve entre nosotros. Gracias, Padre, porque tu Espíritu lo vas a enviar para que empiece a moverse. Gracias, Padre, por nuestras familias, por compartir con ellos, por la iglesia, por la congregación. Gracias por este libro, Padre, llamado Biblia, que nos enseña cada día más. Y son historias infinitas, Padre, de las cuales nos reflejan nuestro día a día. Gracias, mi Padre, por la alimentación. Gracias por la provisión. Gracias por la tranquilidad. Gracias por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestros padres. Gracias por la persona que nos pusiste al lado, Padre, para que nos amáramos y aprendiéramos a convivir con un extraño, para que aprendiéramos a ser tolerantes, para que aprendamos a ser comunicativos, para que aprendamos a tener paciencia. Gracias, porque ahí, Padre, nos das el carácter de Jesús. Te pedimos perdón, Padre, si no sabíamos que teníamos que mover la atmósfera. Perdónanos, Padre, si nos hemos dejado llenar de angustia, si en nosotros ha habitado la oscuridad. Perdónanos, Padre, por olvidarte. Perdónanos, porque aún sabiendo que eres esa luz, nos quedamos en la oscuridad.
Perdona, Padre, a este hombre, a esta carne que se olvida de ti. Y perdónanos porque no recordamos todas las obras buenas que has hecho. Perdónanos, Padre, porque no sabemos ni muchas veces lo que decimos, ni tampoco, Padre, reflexionamos sobre todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos. Padre, esta mañana te quiero pedir, Padre, que muevas la atmósfera espiritual en cada casa que escucha este programa, Padre. Que muevas esa atmósfera espiritual en cada mente de esa persona que está escuchando esta palabra. Padre, porque lo necesita, porque no somos perfectos, ni tampoco hay ser bueno delante de ti, porque todos somos pecaminosos, todos tenemos fallas, Padre. Pero te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a mover esa atmósfera. Te pedimos hoy, Padre, que quite toda atmósfera de envidia, de rabia, de enfermedad, de malos hábitos, de malas decisiones, Padre. Hoy, Padre, te pedimos que empieces a mover la atmósfera a través de tus adoraciones y alabanzas. Te pedimos, Padre, que empieces a mover la atmósfera desde hoy, desde temprano en nuestros hogares. Que el ambiente cambie, pero ayúdanos primero a nosotros ayudarlo a cambiar. Que nuestras familias vean algo diferente en nosotros y que cuando lo sientan, Padre, se contagien de esa buena atmósfera espiritual llamada la paz y el amor de Dios. Te hemos orado, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.